común en hebreo es sof, ¿cierto? Conocer la palabra. Sí. Pero hay otra palabra que no se usa mucho, que es una palabra más de literatura. En la Biblia aparece mucho esa palabra, pero los que hablan hebreo casi no la usan de manera... Como un hebreo más bíblico, como un hebreo más alto. Exacto. Un hebreo más bíblico. Entonces, ¿escuchaste de la palabra ketz? No he escuchado ketz. Está bien. Eres uno, ¿cómo se dice? Ole Hadash, alguien que estudia hebreo de a poco, ¿no? Sí. Pero la palabra ketz, muy similar a gatos en inglés, ¿no? Esa palabra en hebreo significa fin. ¿Sí? Entonces hay sof y hay fin. Son dos palabras que significan lo mismo. Pero ¿cómo se dice verano en hebreo? Si no sabes, está bien. ¿Cómo? Kites, ¿no? Muy bien. Kites significa verano y ketz significa fin. ¿Sí? Okay. Ahora, las dos palabras son muy parecidas y se escriben igual. Kuf, tzadik. ¿Sí? Las dos palabras se escriben igual, tienen el mismo sonido. Y no es casualidad, porque el verano es el fin del proceso de la agricultura. Empezaste a cosechar, no a cosechar, a sembrar, a hacer todo el proceso. Cuando el fruto llega a ser maduro y podés cosecharlo, ese es el fin. El fin es el verano, la temporada donde tenés que cosechar. Y por eso hay conexión entre la palabra fin y la palabra verano. ¿Sí? Esa es la lógica. Y obviamente que estoy hablando de la tierra de Israel, porque las temporadas, las estaciones del año son diferentes en cada país del mundo. Pero las fiestas de la Torah siempre tienen que ver con la agricultura de la tierra de Israel. Por ejemplo, la Pascua tiene que ver con la cosecha de la cebada, y el Pentecostés con la cosecha del trigo. Sí, todo tiene que ver con la agricultura. Y todo tiene que ver con agricultura porque de hecho ciertas frutas se comen en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, Exacto. Y todo tiene que ver con la agricultura. Exacto. Entonces ahí viene Yeshua y da una parábola corta que los discípulos le preguntan cuándo va a llegar el fin, que es Ketz. Y ahí Yeshua dice, miren la higuera, cuando van a ver que la higuera empieza a dar fruto, los higos, van a saber que el fin, el Ketz, la palabra que usa ahí es verano. Van a saber que el verano está cerca. Pero nosotros sabemos que verano y fin es lo mismo. Sí, tiene la misma raíz. Ahora, ¿por qué elegí dar este ejemplo? Porque la higuera es un árbol, como muchos árboles que hay en el mundo, hay árboles que son verdes durante todo el año, y hay árboles que durante el tiempo del invierno y del otoño, las hojas caen y el árbol queda seco. Y la higuera es exactamente uno de estos árboles, que en la tierra de Israel justamente la mayoría de los árboles no son así. La mayoría de los árboles tienen hojas casi todo el año. Sí, no te digo que no hay, pero por lo general los árboles tienen hojas todo el año. La higuera es un árbol que está seco completamente, muy fácil de romper las ramas durante el invierno. Y luego, nada más cuando llega el verano o el fin de la primavera, se puede empezar a ver que las ramas se empiezan a ser húmedas, dejan de ser secas. Ya cuando es húmedo, ya un poco más difícil de romper, ¿no? La rama. Y empiezan a salir hojas. Y cuando salen hojas, salen también los higos, ¿sí? Porque salen paralelamente. Digo, hay árboles que sale primero la hoja
luego sale una flor y luego el fruto. En el caso de la higuera, el higo es la flor, ¿sí? Es la flor del árbol y no el fruto. No, eso es un tema de botánica, de biología. Sí, no quiero entrar sobre la ciencia que hay detrás, pero la idea es que el higo sale junto con la hoja. ¿Por qué lo explico eso? ¿Por qué Yeshua dio la higuera como un ejemplo para entender cuándo va a llegar el fin? En el Antiguo Testamento hay 3 veces que Dios llama al pueblo de Israel mi vid, la uva, ¿no? ¿Cómo se dice? La planta de la uva, y mi higuera. Digo, son 2 plantas que representan al pueblo de Dios. ¿Y qué es la pista que Yeshua nos está dando? ¿Te acordás de que había un momento que Yeshua entró a Jerusalén y tenía hambre y iba caminando al lado, entrando a Jerusalén, y de repente vio una higuera, un árbol de higos, y vio las hojas y buscó el fruto, buscó la higuera y no encontró ningún fruto, y por eso maldijo el árbol y el árbol se secó. Ahora uno dice, ¿por qué Yeshua maldició ese árbol? Y bueno, primero que esa situación de que hay hojas pero no hay higos no es según la naturaleza, porque como dije antes, las hojas y los higos salen al mismo tiempo. Si ves una higuera y tiene hojas, debe tener también higos. Entonces Yeshua buscó y no encontró. Significa que es una higuera que no dio fruto, aunque debería dar fruto. Y Oye, por eso... disculpa, eso sería así relacionado como ese versículo que hay en la Biblia que dice que todo árbol que no dé fruto es cortado y echado, Exacto, ¿verdad? exacto. Algo así. Entonces ahí viene la comparación que yo quiero dar, de que el pueblo de Israel es un árbol que Dios plantó y que Él quiso tener fruto de ese árbol. Y eso es algo que se repite en la Biblia muchísimo. No lo vamos a leer, pero cada uno que ve este programa, que lea Isaías capítulo 5. Sí, que Isaías capítulo 5 habla del viñedo que Dios plantó con la esperanza de tener fruto, y al final no tuvo fruto, y por eso Él quemó y rompió la reja del viñedo, y comparó y dice, este viñedo es el pueblo de Israel, que mientras no da fruto, yo lo voy a tirar para que sea pisoteado por los gentiles. ¿Sí? Y vuelvo al hecho de que Yeshua secó la higuera, maldijo la higuera, y los discípulos le preguntaron, ¿qué pasó? Y dice, bueno, cada uno que no da fruto va a ser maldecido. Y eso se conecta con otra parábola de Yeshua, que habla también de ¿cómo se dice? No me acuerdo exactamente dónde está en los evangelios, pero hay una parábola que habla también del hombre que plantó un viñedo. Perdóname que a veces se me cuesta encontrar las palabras. Plantó el viñedo y no había fruto.
Entonces dijo, bueno, voy a destruirlo, voy a, ¿cómo se dice? Cortar los árboles y ya está, para que no, voy a cortar la higuera. Sí, estaba hablando específicamente de una higuera. Y luego viene el dueño de la higuera y dice, no lo cortes, porque tal vez al tercer año puede dar fruto. ¿Por qué cuento todo esto? Porque el pueblo de Israel, durante el tiempo que está en el exilio, es como una higuera que está seca, una higuera que no da fruto. Y la idea, ¿por qué cuento esto? Me gustaría que leamos 3 versículos diferentes de varias partes y luego vamos a conectar todos los versículos juntos para ver la imagen que se nos da. El primer versículo está en Oseas, capítulo 6, versículo 2. Oseas. Sí, y voy a pedir si podés, por favor, Oseas. leer por mí, porque a mí me cuesta un poco leer en español. Okay. Oseas, ¿qué me dijiste, perdón? Capítulo 6, versículo 2. 6, 2. El otro que estabas hablando sobre el hombre que plantó el viñedo está en Lucas 13. Ah, ok. ¿Qué le pasa a mi teléfono? No sé. ¿Qué? ¿No? Oseas 6, 2. Ahora sí. Sí. Dice, no dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de él. Eso es lo que Muy dice bien. Oseas 6:2. Perfecto. Es una profecía que habla el profeta Oseas y dice, nos dará vida después de 2 días y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. El contexto, Oseas dice, nos dará vida, quiere decir que Oseas está hablando de él y del pueblo de él, quiere decir que está hablando del pueblo de Israel. Y él da una profecía que habla de muerte y resurrección del pueblo al tercer día. Ahora, voy a decir entre paréntesis, y tal vez es un tema para otro video, para otra conversación. Mira que después dejas a la gente ahí con los temas y luego viene y no vas a la otra parte. Sí. Sí. Que Esta profecía no habla en forma directa del Mesías, pero luego nosotros entendemos que esta profecía habla también de la muerte y resurrección del Mesías, de Yeshua, al tercer día. Pero en este contexto de Oseas 6:2 no está hablando del Mesías en forma directa, sino está hablando del pueblo de Israel que tiene que morir y resucitar. Y de ahí vamos a saltar a nuestro capítulo más importante para que puede contestar la pregunta que me hiciste de dónde está el pueblo de Israel en el plan profético de Dios. Y eso está en Ezequiel, capítulo 37. Ese es el famoso, la visión de los huesos secos. Ezequiel 37. Exacto, Ezequiel 37. Como es muy largo y no quiero perder mucho tiempo en leer muchos versículos, entonces vamos a leer nada más. Voy a decir en pocas palabras qué es esa visión y luego vamos a leer. Entonces Ezequiel ve huesos secos que de repente cuando Ezequiel se está profetizando sobre esos huesos, de repente esos huesos se mueven, se unen
empiezan a levantarse y empieza a crecer carne y tendones hasta que esos huesos secos se transforman en cuerpos completos. No sé, tal vez podés leer nada más el versículo 8. Sí, el versículo 8, ¿qué es lo que pasa con ellos? Dice, y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Muy bien. Es muy interesante que el cuerpo se unió, creció, todo empezó a crecer, pero espíritu todavía no tienen. Entonces Dios le dice que Él se profetiza sobre el espíritu, y ahí el espíritu viene y llena a esos muertos, y esos muertos viven. Ahora vamos a leer el significado que tiene esa visión. Eso está en versículo 11 y 12. A ver, lee el 11 y el 12. Ahí mismo 37, ¿va? 11 y 12. Dice, y Sí. entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Muy bien, gracias. Quiere decir que en forma profética, no física, sino profética, mientras el pueblo está en el exilio, porque ¿qué son esos huesos secos que Ezequiel ve? No hay que olvidarse que Ezequiel físicamente no está en la tierra de Israel, él está en Babilonia, él está en el exilio. Entonces Ezequiel, cuando ve la visión, ve esos huesos secos. Esos huesos secos significa el pueblo de Israel, el pueblo judío que está en el exilio, que no están en su tierra. Y ahí Dios dice a Ezequiel que él va a abrir sus tumbas donde están ahí en el exilio, y esos huesos secos van a salir, se van a unir y van a venir ¿a dónde? A la tierra de Israel. ¿Sí? Entonces, la lógica dice que mientras el pueblo de Israel está fuera de la tierra de Israel, eso es muerte espiritual del pueblo. Sí, es la muerte del pueblo. Pero cuando vuelven a la tierra, eso es resurrección. Ahora, leímos Oseas 6:2, donde dice, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Ezequiel 37 habla de muerte nacional, profética y resurrección. Y la pregunta es si el pueblo de Israel, esa experiencia de muerte y resurrección, tiene que pasar en forma similar como fue con Yeshua, que él murió y resucitó al tercer día. Yo digo que no. Yo digo que no es una muerte y resurrección física al tercer día, después de 48 días que está muerto, al tercer día resucita, sino que se trata de algo mucho más profundo. La Biblia dice 3 veces, una vez en los Salmos y 2 veces en las cartas del Nuevo Testamento, de que un día para Dios son como 1000 años. Y si nosotros investigamos la historia del pueblo de Israel, podemos ver algo muy interesante. El pueblo de Israel estuvo en la tierra de Israel hasta el año 70. En el año 70, después de la crucifixión de Yeshua, en el año 70, ahí los romanos vienen a Jerusalén, destruyen el templo, destruyen la ciudad de Jerusalén y ponen una ley que ningún judío puede vivir en Jerusalén o su
área, su zona. Por lo menos a 2 días de caminar a pie a Jerusalén. Eso significa que el exilio del pueblo judío de su tierra comienza en el año 70. Técnicamente tardó por lo menos 200 o hasta 300 años más hasta que el pueblo de Israel, hasta que el último judío salió de la tierra de Israel, pero ya en el año 70 el pueblo judío fue, ¿cómo se dice la palabra? Exparciado. ¿Sí? No sé si digo bien la palabra. Expandido, sí, expandido. Expandido, expulsado, ¿sí? Expulsado de su tierra, y se formaron las comunidades judías en todo el mundo. Sí, por ejemplo, yo, ¿por qué hablo español? Nací en Israel. ¿Qué tengo que ver que hablo español? Bueno, mis padres son de la comunidad judía de Argentina. Ya no, porque ya vinieron a vivir a Israel. Pero mis bisabuelos no nacieron en Argentina, sino mis bisabuelos nacieron por el este de Europa, por Ucrania, por Polonia, Alemania, Rusia, toda esa zona. Y si voy investigando atrás de cómo llegaron mis antepasados al este de Europa, voy a descubrir que antes que llegaron al este de Europa, vinieron de la zona de Francia o de Italia, y antes que estuvieron en Francia o Italia, estuvieron en algún lugar en donde hoy es Turquía, y antes que estuvieron en la zona que hoy es Turquía, porque Turquía no existió antes, sí, tiene nada más 500 años, pero el territorio de Turquía me estoy refiriendo. Y antes de ahí llegaron, vamos a decir, 2000 años atrás, fueron expulsados de la tierra de Israel. Sí, el pueblo judío dio vueltas por el mundo, nómadas, yendo de un lado a otro, y entendemos, según las profecías, de que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y todas las generaciones de los últimos 2000 años, aunque estaban vivos físicamente, en forma espiritual, es como la higuera que está seca, que no da ningún fruto, que se puede romper muy fácil, y eso es lo que pasó. Llegaron muchos gentiles, si son los nazis, si son los rusos, si son los cruzados, si son muchas, no faltan en la historia pueblos que vinieron y trataron de romper ramas del pueblo judío. Y volvemos a Ezequiel 37. El pueblo judío volvió a su tierra ya en el comienzo del siglo XX. Esos judíos que inmigraron a la tierra de Israel son esos huesos secos, como mis padres, por ejemplo, que nacieron en Argentina y se vinieron a Israel. Esos son parte de esos huesos secos. Y el Estado de Israel se fue construyendo poco a poco, paso por paso. Al principio no tenían casi nada, pero poco a poco se fue formando un ejército que puede defender al Estado de Israel. Se formó el gobierno, la economía, ya dije, el ejército, la tecnología, la alta tecnología. Poco a poco Israel se convirtió en uno de los países más exitosos del mundo. Mientras hay países que ya varios siglos que existen, Israel como un país nuevo alcanzó a llegar con mucho avance tecnológico. ¿Por qué digo eso? Porque Israel como Estado, aunque muy difícil de entenderlo, esto es la visión de Ezequiel en el capítulo 37, en el momento que esos huesos ya están juntos, carne ya empezó a crecer, tendones, piel, todos esos órganos, es el Estado de Israel, la economía, el ejército,
todo lo que tiene Israel para poder funcionar como una nación. Pero ¿dónde estamos en ese momento profético? Estamos en el momento que Ezequiel ve ese cuerpo que está listo para vivir, pero como Ezequiel dice, pero espíritu todavía no tienen. Ese es el momento. Y en la otra parte, que el espíritu viene y llena esos cuerpos, y esos cuerpos empiezan a vivir, eso es la segunda venida de Yeshua. Porque la segunda venida de Yeshua, ¿cómo va a ser? Lo digo así muy corto porque no quiero empezar a leer más y más textos porque voy a necesitar por lo menos 5 horas más. Pero para hacer corta la historia, podemos ver en Zacarías capítulo 12 y luego salteando al capítulo 14, que son 2 capítulos paralelos que hablan del mismo evento que va a suceder en el futuro. El pueblo judío, no es un secreto que el pueblo judío y el Estado de Israel en este momento es el pueblo más odiado de la humanidad. Sí, puede ser que ustedes como creyentes aman Israel, apoyan Israel, pero no hay que ser ciego para ver el odio que tiene la gente que no es creyente contra Israel. Sí, no sé si en los países donde ustedes están se siente eso, pero en Estados Unidos decirle a una persona que es pro-israelí es la ofenda más grande que hay. Decirle a alguien que es sionista es la ofenda más grande que hay. En Europa hay restaurantes que ponen carteles, judíos no pueden entrar. Y no estoy hablando de hace 80 años, no estoy hablando del tiempo del Holocausto, estoy hablando de hoy. ¿Sí? Tengo un amigo cristiano en España que me contó que como mi amigo tiene una estrella de David, no es judío, pero tiene una estrella de David, entró una musulmana a la tienda donde él trabaja y le preguntó si es judío. Dice, no soy judío. Dice, porque si fuera judío no iba a comprar en esta tienda. Digo, esas son cosas que el pueblo judío experimentó antes del Holocausto y nunca pensó que iba a volver a experimentar después del Holocausto. Sí, el odio que tiene el pueblo judío. ¿Por qué cuento esto? Porque ese odio que tiene el mundo contra el pueblo judío es el odio que Dios va a usar. Dios va a usar a provocar al anticristo y a todos los gentiles que odian a Israel reunirse para pelear y tratar de destruir el pueblo judío y Jerusalén. ¿Sí? Vamos a leer un solo versículo, aunque hay muchos. Vamos a... Oye, espera. Antes de que continúes con eso, es muy increíble lo que decís del gran odio que hay hacia Israel. Para todos los que me conocen a mí, saben de que yo no soy judío, pero vivo en Israel. Mis hijos pues son judíos por parte de su mamá. Pero estando acá, se vive una realidad muy diferente a lo que ustedes ven en las noticias, a todo lo que les muestran a ustedes allá, que es algo es todo muy falsa las cosas que salen en la televisión. Y yo viendo de este lado, o sea, es otra situación muy diferente. Sí. Israel es un país, como decía Steven, muy superado, y hay muchas naciones que son más antiguas que Israel, o sea, estados que ya están formados de hace años. Israel es un país nuevo, pero muy superior a los que ya existen actualmente. Y les digo algo, en verdad que eso del odio es increíble en las redes sociales, cómo se mueve eso, pero yo creo, Steven, también, o dime tú si no será cierto, todo esto que está sucediendo es para que se cumpla el plan de Dios. Sí. Todo este proceso doloroso, donde muere gente, donde hay una guerra, donde hay secuestrados, todo eso hace parte de la historia para que Jesús venga pronto.
Y yo creo Exacto. de que lo difícil es de que la gente a veces no entiende algo como el aspecto de que decir, porque yo de hecho de hecho lo he escuchado muchas veces, que dice, hay mucho creyente equivocado también que dice, no, el pueblo de Israel, como tú decías en un inicio, ¿verdad? Volviendo al inicio, hicieron una parte y ya no tienen nada que ver en el proceso. Y no es así. El pueblo de Israel inicia y el pueblo de Israel se queda hasta lo último. Y cuando vamos a Apocalipsis vemos que el pueblo de Israel se queda ahí en lo último. Y los Sí, gentiles ya fueron recogidos en ese momento, o la amada de Cristo ya se fue, pero el pueblo de Israel lo vemos peleando hasta lo último. Entonces no podemos decir acá que el pueblo de Israel no tiene, que solo tuvo un inicio y ahí está, y que ya no tiene nada que ver con Dios, no. El pueblo de Israel fue como el inicio y al final se van a quedar. O sea, se van a quedar en lo último. Y yo creo que les voy a decir algo. El pueblo de Israel ha sufrido durante tanto tiempo. Cuando vas a la historia, cuando ves el holocausto, ves lo que pasa actualmente, pero es un pueblo que tiene una esperanza, un pueblo que tiene algo muy especial que yo no sé si otra nación estaría preparada para levantarse después de lo que les pasa. Y yo lo he visto en la gente, en sus rostros, en el apoyo, en que vamos a salir. No he visto cosas tan grandes. Yo que vengo de Guatemala, vengo de un país donde yo creo que son el 85 o 80% creen en Dios y es un país que ama a Israel y no lo estoy diciendo por decirlo bien, ustedes mismos, los que conocen a Guatemala, saben de que hay hasta un día dedicado para Israel y es un país pues que bendice a Israel por todo lo que ha hecho parte de la historia también de Guatemala. En ciertos momentos Israel lo ha apoyado. Entonces, volviendo a lo que decía Steven, o sea, es increíble todo lo que el odio que hay actualmente hacia el Estado de Israel, hacia los judíos en todo el continente, porque no solo en un solo lugar. Y es también impresionante cómo entre toda la maldad que hay, siempre hay uno, dos o tres que dicen, no, ustedes están equivocados. Hay creyentes, hay gentiles que aman al pueblo de Israel y hay gentiles que todavía levantan como quien dice esa bandera, porque entienden el proceso de lo que está sucediendo en el mundo, que todo ese proceso es parte de Dios. Pero les digo algo, yo no sé si otro pueblo, otra nación hubiera sido elegida para llevar ese proceso. Y yo creo de que no sé si no hubieran soportado o no hubieran aguantado, pero el pueblo de Israel es un, como decía Steven, es el reloj profético de Dios. Es algo que marca un tiempo, en determinados tiempos, en lo cual el Señor se quiere revelar a las naciones, pero todo tiene un proceso. Amén. Entonces te digo que continúes con el tema. sí, exacto. Y lo que dijiste es, puedo apoyarlo bíblicamente, que dice Yeshua, Jesús, dice, los primeros serán últimos y los últimos los primeros. Entonces, ¿quién fueron los primeros que fueron salvos? Los judíos, los discípulos, los 3000 primeros creyentes en Pentecostés, todos eran judíos. Hasta Cornelio con Pedro, que vino y le predicó, que era el primer no judío creyente. Hasta ese momento todos eran judíos. Luego, como expliqué antes, el pueblo judío, los judíos de la iglesia salieron y quedaron gentiles. Entonces, ¿quién va a ser los últimos que van a ser salvos? Otra vez los judíos. Sí, el evangelio salió de Jerusalén a Judá, a Samaria y hasta los últimos de la tierra. Y cuando Yeshua vuelva, el evangelio vuelve a Samaria, a Judea y a Jerusalén. Sí, vuelve al pueblo judío porque los judíos van a ser los últimos que van a ser salvos. No es que no pueden ser salvos hoy, van a ser salvos hoy, pero mientras tanto tienen un velo. Ese velo se puede también hablarlo en otro momento. Pero para llegar al punto que quiero sobre la pregunta de qué es el propósito del pueblo de Israel en el plan de Dios, entonces podemos ver, vamos a leer 2 versículos más, uno que está en Miqueas capítulo 4. Sí, Miqueas capítulo 4. 4. Sí. Vamos a leer el versículo 11 y 12.
Miqueas 11:12, ok. Ok, dice, pero ahora han juntado contra ti muchas naciones que dicen sea profanada y que se deleitan en Sión nuestros ojos, mas ellos no conocen los pensamientos del Señor, ni comprenden propósito porque los ha recogido como gravillas en la era. Gracias. Así que podemos ver qué es lo que está pasando, o lo que va a pasar en el futuro. Hay naciones que odian a Israel, y no estoy hablando de las naciones de la gente que vive en Estados Unidos o que vive en Europa, que ahí es común odiar a Israel y odiar a los judíos, o en el resto del mundo que piensa que los judíos están haciendo un genocidio y están matando a niños palestinos y que hay que liberar Palestina. No estoy hablando de ellos, aunque ellos también están influidos del mismo espíritu, sino estoy hablando de naciones como Irán, y entre paréntesis voy a decir, no tengo nada contra el pueblo iraní. El problema es los líderes, los que dirigen la ideología de los islamistas, ¿sí? Porque con iraníes, con gente iraní no tengo ningún problema. Si un iraní que no tiene ideas, no tiene ideología de que hay que exterminar el Estado de Israel, yo no tengo ningún problema con esa persona. Lo mismo con cualquier otro árabe. No tengo ningún problema con un árabe por ser árabe o por ser musulmán. Tengo un problema contra la ideología que dice que teológicamente Israel tiene que ser exterminada. Sí, ese es el pensamiento de la ideología islamista, que Israel como nación, como país, tiene que ser exterminado. Irán lo va diciendo ya años en forma abierta, no es un secreto, no es una conspiración. Sí, imagínate que Guatemala va a ser amenazada por, no sé, por 10 países en Latinoamérica, y cada uno de esos países el presidente viene y da un concurso, empieza a hablar delante de su pueblo en el micrófono y dice: yo creo que Dios me dijo que Guatemala tiene que ser exterminada, tenemos que matar a todos los guatemaltecos, o por lo menos expulsar a todos los guatemaltecos de su tierra. Sí, esa es la misma situación, ¿no? Viene el presidente de un país. Yo creo que las religiones, mira, el extremismo de las religiones que han puesto, se han inventado, como hablaba sobre la religión del reemplazo, son cosas que existen con extremismo, con un beneficio para cierta persona. Y la ignorancia, porque eso es lo que pasa, que la ignorancia es muy atrevida y la gente a veces es muy ignorante y se dejan llevar de otra persona porque les dice que, como ejemplo, los iraníes, los gobernantes dominan al pueblo, los tienen como que ciegos y les dicen que el Estado de Israel tiene que existir, tiene que dejar de existir y que Israel es un cáncer, por ejemplo. O sea, son religiones ya extremistas y el extremismo en cualquier religión no es bueno, porque no es sano. Eso más bien trae como que, sería como por decir, cada religión extremista lo primero que va a decir es: no, nosotros somos los que tenemos que predominar, nosotros somos a los únicos que Dios les habla y nosotros tenemos Sí. que matar a todas las personas, o se doblegan a la religión nuestra o no existen. Entonces, eso del extremismo, de la religión islámica y todo lo que existe, no es de que uno tenga en contra algo de ellos, sino que el extremismo es la que hace la división entre las naciones, entre los pueblos, entre las creencias que hay. Algo que tú dijiste muy, muy importante en un inicio, que debido a la religión del reemplazo que habías hablado, o sea, es complicado ese tema porque hoy en día existen tantas cosas, tantos nombres de tantas congregaciones, que protestantes y cristianos. Yo te digo en verdad, yo a veces no entiendo eso, ya no sabe ni uno, dice, ¿y en qué Sí. lugar estoy yo? ¿En dónde me coloco? ¿En qué rama estoy yo? Pero al final nos damos cuenta de que no somos una religión,
sino que todos amamos un mismo Dios, pero que Dios no es de religión, sino de relación. Y eso es lo que tenemos que entender, que es de relación. Dios no vino a este mundo para que nosotros nos matemos nación con nación, como lo que acabamos de leer, o que nos matemos uno contra otro, ¿no? Dios nos trajo amor para que nos amemos, no para que nos matemos. Y ese es el Exacto. problema del extremismo que existe actualmente en el mundo, pero más que todo en lo que tiene que ver con el Islam, con la religión musulmana, que unos dicen que no es mala, otros dicen que sí, otros dicen que es extremista en total. Uno ya no sabe ni cuál es cuál, pero sí, yo estoy también en contra de que todo extremismo es malo, eso no es bueno. Toda ideología de querer matar uno a otro, no, eso no va con Dios. Eso ahí Dios no está en general. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y voy a decir que digo, si uno mira el mapa del Medio Oriente y ve el tamaño de Israel y ve cuántos países musulmanes rodean Israel, ¿sí? Israel somos 9 millones de habitantes en un territorio que es más pequeño que Guatemala, no sé si la mitad o un tercio o un cuarto Era un del tercio tamaño de Guatemala. muy pequeño, pero yo les voy a decir algo, yo hablando de eso de Israel, yo no sé qué pasa en Israel, pero viviendo acá, uno siente que Israel como que se extendiera la tierra, como que el lugar se hiciera más grande. Yo no sé, hay veces que yo tuve la oportunidad de estar en El Salvador, al lado de Guatemala, y cuando llegué a ese lugar, Salvador a mí se me asimila a Israel porque es un pedacito pequeño. Y para mí todo era pequeño, las calles eran muy angostas, no existen las aceras para caminar, las banquetas para caminar, no existe eso. Y entonces yo me sentí como que dije, wow, qué pequeño que es así. Cuando vine a Israel pensé que era igual, pero cuando miro Israel, no siente que este es pequeño, pero como que se extendiera. La tierra como que ya tiene eso especial de Dios que uno siente y dice, yo soy una persona que viaja todos los días, y uno dice, pero si dicen que es pequeño, pero pequeño no es. Y es pequeño, porque si es un país pequeño, cuando como tú dices, vas al mapa y sientes como que la tierra, no sé, como que se extendiera, no sé, en verdad que no tengo explicaciones de eso, pero pareciera de que todo queda muy lejos. Y cuando yo me voy a la figura de Salvador del país, yo lo sentía todo muy pequeño, todo como que muy angosto, no sé. Pero era tal vez por no sé, no te podría explicar, pero sería como que pensé igual cuando vine a Israel y no es así. Yo no sé si, como Ah, dice en la Biblia, que interesante. una palabra que es Jerusalén es una de las cosas más codiciadas que hay, ¿verdad? Para otras naciones. Pero sí, Israel tiene algo de Dios que ni las palabras humanas pueden explicarlo, en verdad. Interesante, sí. Entonces, uno mira el mapa y ve Israel tan pequeño y ve todos los países musulmanes que rodean Israel. Hay por lo menos medio billón. Billón se dice que es 1.000 millones, ¿sí? Entonces, 500 millones o más de musulmanes que su ideología es que Israel no debe de existir. Sí, eso es lo que creen, eso es lo que se le educa, que los judíos son invasores que vinieron para robarle territorio a la nación musulmana. Sí, entonces, en esta situación tan difícil, que Israel es un país tan pequeño, con tantos enemigos que quieren exterminar Israel, eso no es casualidad. Eso es algo que Dios permitió que sea, porque leímos recién en Miqueas capítulo 4, que Dios va a, como dije la palabra antes, Va a juntar nación contra nación, dice aquí. Nación contra exacto, nación. va a juntar a las Es Dios. naciones para pelear por Jerusalén. Sí, para pelear por Jerusalén, pero Dios tiene un plan. Digo, va a provocar, esa es la palabra que busqué, va a provocar a las naciones para venir a Jerusalén y pelear para que sea de ellos. Ellos eso es lo que van a querer, lo van a desear, que Sión, Jerusalén, sea de ellos. Sin embargo, ¿qué es lo que Dios dice? Yo voy a traer a todos esos gentiles para reunirlos como granos
a la era. ¿Qué es granos a la era? Después que cosechas, agarras el trigo, lo traes a la era, ¿para qué? Para pisarlo, para que se separe la semilla de la paja. Y la idea es que cuando comparamos otros versículos y otras profecías, entendemos que esa simbología, ¿sí? de traer los gentiles como si fueran grano a la era, es juzgarlos. ¿Sí? Cuando nosotros leemos Apocalipsis y vemos ese momento que el cielo se abre y desciende el Mesías sobre un caballo blanco para pelear, ¿contra quién está peleando? Está peleando contra esos gentiles que vienen para pelear contra Jerusalén. Y para poder cubrir todo lo que estoy explicando, ahora vamos a los versículos famosos de Zacarías, capítulo 12. Vamos a Zacarías capítulo 12. Y vamos a leer 12 ¿qué? el versículo 8 al 10. Al 10. Dice, aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos, y sucederá aquel día que me dispondré a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. El 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien ha traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por su hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Muy bien. Entonces, ¿qué es la escena, la última escena antes que Yeshua vuelve? Vamos a hacer un orden porque las profecías es como un rompecabezas. Las profecías nunca te dan una imagen completa, siempre te dan una imagen pequeña acá, otra acá, y el trabajo de nosotros es agarrar todas las piezas y ponerlas juntas para poder ver todo completo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esas naciones que odian a Israel se van a unir para poder pelear contra Jerusalén y exterminar al pueblo judío. Pero eso Dios lo permite porque los está provocando, está usando ese odio contra Israel, reunirlos ahí. ¿Para qué los va a reunir? Dice Miqueas capítulo 4 que eso es el plan de Dios para juzgarlos. Y Zacarías capítulo 14 nos dice, eso, vamos a decir que eso es, complementa, dije bien la palabra, complementa lo que dice en Apocalipsis que Juan vio que el cielo se abre, baja el Mesías, Yeshua, Rey de Reyes, Señor de Señores, con un caballo blanco para pelear. ¿Contra quién va a pelear? Ahí está Zacarías capítulo 12, contra las naciones que van a pelear contra Jerusalén. ¿Por qué? Porque Yeshua viene para defender a Jerusalén, salvar los habitantes de Jerusalén. Pero lo curioso es qué va a pasar con los habitantes de Jerusalén. Y Yeshua dice, y me van a ver a mí al que traspasaron. ¿Quién traspasó a quién? Los judíos son los que entregaron a Yeshua para ser crucificado. Quiere decir que los judíos son los quienes traspasaron al Mesías. El Mesías viene a salvar a la misma gente que lo entregaron. ¿Sí? En lugar que el Mesías odie a la gente que los entregó, odia al pueblo que lo rechazó, que eso es la manera de pensar humana.
la manera de pensar carnal. Yeshua viene y muestra el amor que tiene por los mismos que lo entregaron para ser crucificado. Viene a salvar a esa gente. ¿Y quién son? Son el pueblo judío. Y ahí van a llorar. Dice, van a llorar como se llora por el primogénito. La muerte de un primogénito es la peor muerte que puede haber, pero en este contexto se habla del primogénito específico que es el Mesías, que es el primogénito del pueblo de Israel, porque ellos lo van a ver a él, lo van a reconocer y se van a arrepentir de su pecado, y en ese momento van a tener salvación. El pueblo judío va a tener salvación nada más ahí. El velo se les va a quitar y van a poder ver quién es su Mesías, quién es su primogénito, y van a llorar. ¿Por qué van a llorar? Porque van a entender que los últimos 2000 años ellos rechazaron al Mesías que vino para poder salvarlos. Entonces, ese momento de salvación para el pueblo de Israel, que Pablo en Romanos capítulo 11 dice, cuando dice, y todo Israel será salvo, ¿a qué momento se refiere que todo Israel será salvo? Justo a ese momento que leímos en Zacarías 12, que el pueblo va a ver quién es su Salvador, y van a reconocer y se van a arrepentir. Entonces, para hacer un resumen de todo lo que hablé, mientras el pueblo está en el exilio, están muertos espiritualmente, y son como una higuera seca que no da fruto, que eso es la realidad de que rechazan al Mesías, porque sin el Mesías no se puede hacer fruto. ¿Sí? Como Yeshua dice, tienen que estar conectados a mí para tener fruto. ¿Sí? Yo soy la vid verdadera. Entonces el pueblo judío está desconectado de esa vid, por eso tienen muerte espiritual. Pero ahí viene la resurrección del pueblo judío, y la resurrección del pueblo judío no es de un golpe, sino es un proceso. Los huesos tienen que primero unirse y luego empieza a crecer, y hay un momento donde el cuerpo está listo, pero todavía no tiene espíritu. Entonces el estado moderno de Israel, ese es el cuerpo que está listo, pero sin espíritu. Quiere decir que todavía el pueblo de Israel está muerto. No son creyentes. Yo soy judío israelí creyente, pero yo soy una minoría. Yo soy, vamos a decir, el remanente. Pero el pueblo de Israel como nación, como pueblo, todavía está rechazando el Mesías. Quiere decir que todavía estamos en una situación de muerte espiritual. Y al tercer día, después de 2000 años en el exilio, conecto lo que dije antes, que un día para Dios son como 1000 años. 2000 años que el pueblo está en el exilio, vuelve el pueblo de Israel a su tierra, y el tercer día comienza cuando todas las naciones ataquen Israel, y ahí Yeshua vuelve para salvar a su pueblo, y el pueblo judío va a aceptar a Yeshua en ese momento y van a ser salvos. Y ahí comienza el tercer día. ¿Qué es el tercer día? Un día para Dios son como 1000 años para el hombre. Ahí comienza el milenio, el 1000 años. Ese tercer día es el 1000 años que Yeshua va a ser el rey de toda la humanidad, y el pueblo judío por primera vez en la historia va a cumplir su propósito de ser el pueblo elegido junto con los gentiles. Sí, los gentiles van a ser ¿cómo se dice la palabra? Socios en esa promesa. Pero el centro va a ser que el pueblo judío va a cumplir su destino de ser el pueblo elegido. Espero que esta fue la respuesta de su pregunta de dónde estamos. No, ¿Dónde está el pueblo de sí. Israel?
Sí, fue así, bien, bien explicado y todo. Yo creo que si lo entendiste, el que lo está viendo, pues espero lo hayan entendido. Y si no, pues tienes que leer, tienes que leer bastante porque está bien explicado y yo creo de que las personas lo entienden. Entiendan que el pueblo de Israel está ciego. Y de hecho creo que está, no me acuerdo si es en Romanos, donde dice que ellos tienen cegados los ojos, ¿verdad? Para que los gentiles puedan tener como que esa oportunidad, ¿verdad? Esa oportunidad Exacto. de salvación. En Romanos 11, El pueblo sí. de Israel sigue ciego. A los que somos gentiles nos conviene que el pueblo de Israel siga ciego, pero no es que nos acostumbremos a vivir así, porque va a llegar un momento en que el pueblo de Israel va a abrir los ojos y se acabó. Se acabó porque eso es parte del proceso que ellos estén así. Por eso quizás usted que nos está viendo a veces no entiende que por qué el pueblo de Israel no acepta a Jesús y vive con esa constancia pregunta de que por qué el pueblo de Israel no acepta a Jesús. Pero no es de que no lo acepte, es de que es un proceso que ellos están viviendo en el cual tienen esa ceguera, pero se les va a quitar como está escrito acá. Por eso me impresiona acá lo que acabamos de leer en Zacarías, donde dice y vendrá un espíritu, dice, de misericordia, de gracia, perdón, y de súplica. O sea, les va a dar un tiempo de gracia y no es el tiempo de gracia que estamos viviendo los gentiles, se los va a dar Jesús a ellos en ese momento. ¿Para qué? Para que se arrepientan de sus pecados y lo reconozcan como el Mesías. Entonces, ese va a ser el momento de ellos, ese va a ser el momento donde el pueblo de Israel va a brillar y el pueblo de Israel va a cumplir el propósito que tiene. Pero mientras el tiempo que estamos viviendo los gentiles, tenemos que aprovechar, tenemos que ir y buscar a Dios en verdad, ir y no vivir en una religión, vivir en una relación, buscar a Jesús, entender que todo esto es un plan, todo esto es el plan de Él y que se tiene que cumplir, nos guste o no nos guste, se tiene que cumplir el plan de Dios. Van a haber muertes, va a sufrir gente, vamos a ver cosas que quizás nuestra mente no está preparada para ver, pero va a suceder, todo esto va a pasar el dolor, porque mientras más aumenta la maldad, también aumenta más la esperanza, aumenta más la gracia y la misericordia de Dios. Entonces tenemos que pensar de esa manera. Entonces, Steven, gracias ¿verdad? Por esto y yo creo de que en próxima vez pues daremos a un otro tema para las personas que nos están viendo, si en los comentarios luego cuando subamos esta cápsula la puedan ver, ¿verdad? Para que podamos ver en los comentarios si hay algún tema que ustedes, como ejemplo quieran que Steven se los comente o les dé una explicación más profunda o una explicación más abierta para que ustedes puedan entender el tema. Si ustedes tienen algún tema en común, lo pueden poner en los comentarios luego y yo los voy a ver y luego yo otro día lo invito a él para que podamos con él pues ver el tema que ustedes quieren y él se los pueda, así que por Dios, ¿verdad? Que lo usa, les pueda contar el tema y su punto de vista de cómo lo ve él o cómo Dios se lo revela, ¿claro? Entonces, gracias, Steven. Gracias no sé si querías agregar algo más. No, nada más. Gracias por invitarme y creo que este tema es importante. Obviamente puedo hablar horas de este tema porque es importante que cualquier cristiano sepa por qué se debe apoyar a Israel. Sí, Sí, claro. porque obviamente, yo creo que no hay ninguna otra nación que apoye a Israel más que Guatemala en el mundo. Sí, Sí, de hecho, te voy a comentar algo. Tú que has grabado con, ¿cómo se llama? El Bacari. Él estuvo en sí, Guatemala hace unos días y yo lo vi allá y me di cuenta, él en los videos que grababa, él decía, wow, qué impresionante el amor que hay hacia Israel. Mira, yo desde pequeño, yo crecí pues en una iglesia, no te digo que toda mi vida estuve en una iglesia, porque tuve un tiempo que yo me fui de Dios, ¿verdad? Pero siempre nos han enseñado desde pequeños de que hay que amar a Israel, sea, con sus errores, como Israel sí, se equivoque o se ha equivocado, siempre nos han enseñado en Guatemala de que hay que amar a Israel. Y tienen un gran exacto. amor para el pueblo judío, increíble, que yo te voy a decir algo que cuando tú lo ves dices, wow, en verdad que yo no, yo ahora que estoy acá viviendo en Israel, yo tengo mi familia, mi hermana y todo allá, y a veces ella me cuenta, mira, hicieron tal actividad para Israel. Tienen una plaza donde tienen un Maguen David ahí, o sea, la estrella de David, y ahí se juntan. De hecho, cuando el secuestrado fue, ahí tienen las sillas, tienen las fotos de todas las personas, y te Oh, digo, como la mayoría son más cristianos y hay católicos también, entonces es como que existe ese respeto de que cada quien en su lugar, o sea, no hay eso de que
Y de hecho, lo que me impresiona es que como a 2 cuadras de ahí hay una mezquita musulmana, pero es como que cada quien en su lugar y todo el mundo se respeta. No hay eso en Guatemala de que tiene que predominar cierta ideología para que la otra no, sino que la mayoría que están ahí apoyan a Israel, aman a Israel. Y ¿qué te puedo decir? Yo hay lugares que yo ni conozco, en lugares así como muy lejanos de la capital, donde tienen hasta parques con el nombre de Israel, de que Jerusalén. Y tú dices, ¿de dónde existió eso? Yo ni sabía. Pero es por el amor que le tienen al Estado de Israel. Yo creo que también hay otros países también más que se unen, ¿verdad? Los que tienen conocimiento de Dios y donde dicen la palabra, ¿verdad? Que tenemos que amar al pueblo de Israel. Entonces, si nos lo dice es porque tenemos no solo que amar, sino orar por la paz de Jerusalén, como dice Sí, la Biblia. Y es algo que deberíamos de aplicar todos los días, orar por la paz del Estado de Israel y todo, porque sí es un tema muy complejo que yo no sé si otra nación estaría preparada para llevar eso que lleva Israel. Y yo creo que, como les he sí, dicho, no es para cualquiera. Esto, lo que Dios le dio a Israel, no es para cualquier pueblo. Yo creo que por eso se los dio a ustedes, ¿verdad? Para que lleven eso, porque sí, eso es algo que uno no lo entiende hasta que uno lo vive. Y yo estando acá, lo poco que he vivido, me he dado cuenta, digo, wow, ¿para qué el pueblo de Israel siempre lleva un poquito de amor, un poquito de sufrimiento, un poquito de amor, un poquito, y es un sinfín que no acaba, pero va a acabar sí. en aquel día, se va a acabar eso. Entonces, yo creo de que el tema de hoy quedó claro. Y yo te quiero hacer una pregunta con respecto a algo, una antes de que nos vayamos. Si le tendrías que aconsejar a las personas, ¿cuál es la cuando hablábamos sobre la religión del reemplazo o la doctrina del reemplazo, digámosle así, qué sería para ti la sana doctrina? ¿Cuál sería la buena sana doctrina a seguir? Eh, en el respecto de las doctrinas del reemplazo, te me preguntas Sí, o sea, cuál es la... digamos de que si traemos actualmente o sea, si traemos actualmente una iglesia, o sea, la iglesia actual de Dios, digamos, en la tierra, Ujú. o ya sea la cristiana, o como sean protestantes, como quieran llamarle, porque no sé ni qué nombre es. ¿Cuál sería la sana doctrina para ti? Como que cuál sería el modelo a seguir de Jesús actual. O sea, ¿qué es lo que le aconsejarías a Ah, las personas? eh, mira, no, es una respuesta un poco difícil, pero um, porque no, no conozco todas las denominaciones y todas las ideologías y todo eso. Eh, yo creo que la palabra de Dios, el Antiguo, el Nuevo Testamento, tiene que ser la base. Digo, hay iglesias que agregan algunas cosas como adventistas o, bueno, mormones, aunque no son muy, no hay muchos habla hispanos que son mormones, pero no es que tengo nada en contra de adventistas o de mormones, no es que creo que tienen doctrina falsa y por eso no son salvos. Es muy posible que todos son salvos, que todos los que confesan con sus labios que Yeshua es el Mesías y que creen realmente que resucitó y que se arrepienten de sus pecados son salvos. No importa qué doctrina tengan, si es de la reemplazo, si es de la no sé qué, ¿sí? Mientras uno es salvo, tiene que estar tranquilo que Dios ya escribió su nombre en el libro de la vida. Pero por otro lado, si te infecta una doctrina que no es saludable, es como una enfermedad, ¿no? Una enfermedad espiritual que empezás a creer cosas que no están en la Biblia y luego llegas a conclusiones que te alejan del Evangelio y eso es un peligro. Por eso hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tenemos el Espíritu de Dios para poder dirigirnos a la verdad. Y si uno dedica suficiente tiempo a estar con Dios, va a poder
saber dónde está la verdad, y no tomar nada como verdad absoluta. Si tu pastor confías en él y te dice algo, te dice algo y sentís que hay acá algo raro, entonces con mucho respeto empezar a orar sobre ese tema y ver qué Dios te muestra. ¿Sí? Por ejemplo, escuché un pastor, yo soy guía de turismo, ¿no? Ya no trabajo como guía de turismo por el tema de la guerra, pero hace 2 años escuché un pastor que empezó a contar un testimonio que muchas iglesias en Estados Unidos de repente ponen a Israel como primer tema para oración, primer tema para meditación, para estudio. Entonces, trató de entender cuál es el fenómeno, cuál es la razón de por qué muchas iglesias empiezan a hablar sobre Israel. Entonces él explicó de que se dio cuenta que todas esas iglesias pidieron a Dios que les muestre qué es lo que Dios tiene en el corazón. Y poco a poco Dios le fue mostrando que Israel está en el corazón de Dios. ¿Por qué cuento esto? Primero para explicar que Israel está en el corazón de Dios. Y lo segundo es para demostrar de que si uno realmente dedica el tiempo y le pregunta a Dios, mostrame qué es tu voluntad, mostrame dónde ir, mostrame cuál es qué tema tengo que orar, dónde tengo que ir, y le deja al Espíritu de Dios dirigirlo, junto con la palabra de Dios, obviamente, porque sin la palabra de Dios, cualquier espíritu que no sea el Espíritu de Dios se puede dirigir a otras direcciones. Pero la idea es que una iglesia que habla en contra de Israel significa que hay un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Una iglesia que habla de hechos y no de gracia, sí, que tu salvación es a través de hechos, no es una iglesia que tiene el Espíritu de Dios. Si una iglesia comienza a enfocarse en algo que no es Yeshua, no es de Dios. ¿Sí? Yo conocí una iglesia que el pastor comenzó a enseñar cómo ser una persona buena. ¿Sí? Doy un ejemplo. ¿Cómo ser una persona buena? ¿Cómo ser humilde? ¿Cómo ser...? Y yo dije, bueno, hay acá algo que me parece un poco raro. No es que hay algo malo en enseñar cómo ser una persona humilde o cómo ser una persona buena. El problema es cómo lo enseñó. Lo enseñó con diferentes métodos que son muy psicológicos, que son muy, vamos a decir, uno tiene que hacer de esta manera y pensar de esta manera. Como que eran métodos que no iban basados en lo que es la Biblia, eran métodos más que todo basados en humanidad, digamos. Exacto. Entonces, ¿cómo uno debe aprender cómo ser humilde? Yeshua dice, mírenme a mí, yo soy humilde, y por eso si ustedes me siguen a mí, ustedes van a ser humildes. ¿Sí? Doy un ejemplo. Entonces, el pastor o el maestro, el que enseña la palabra de Dios, si enseña algo que no es Yeshua, que no te enfoca en Yeshua, en Jesús, no, el Espíritu de Dios no está ahí. Otra vez, no quiero que me entiendan mal, no estoy diciendo, todos son maestros falsos, no son salvos, puede ser que sí, puede ser que no, pero lo que estoy diciendo es que hay que enfocarse en Yeshua, en Jesús. Si la iglesia no está enfocada en Él, lo que empecé a decir es,
el maestro te tiene que enseñar cómo enfocarse en Yeshua. No cómo ser humilde, sino te tiene que enfocar en él es Yeshua y aprender cómo ser humilde por él, a través de él. Eso es la doctrina sana. Así uno llega a la Eso que doctrina dijiste sí, sana. es lo que es el modelo a seguir. Y oiganme, los que me están viendo, lo dijo Steven, no lo dije yo, para que luego no digan de que yo no leo la Biblia y todas esas cosas que dicen los malos. Pues esos son para los que ponen comentarios contrarios a nosotros, ¿eh? Porque, ¿saben por qué le hice esa pregunta a él? Porque Steven, él es judío, pero no practica judaísmo. Y él tiene mucho conocimiento de la religión judía, y él estuvo en el judaísmo y vio que eso era una religión. Y habían muchas cosas ahí que no le gustaban a él, y eso lo contó él en su testimonio. Y por eso le hice la pregunta a él, porque no fui yo que la contestó. Entonces es como que yo se la pregunté a él para que ustedes tengan ese concepto de un judío, que se los explique a ustedes cuál es la sana doctrina a seguir. Porque yo sé que allá afuera del otro lado del mundo hay mucha gente que quiere saber sobre judaísmo, sobre Kabbalah, sobre tantas cosas que nosotros en verdad, en mi caso, yo no estudio eso, porque a mí no me interesa. A mí me interesa Jesús, a mí me interesa el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, lo que está en la Biblia. A mí no me interesa historias contadas por un rabino, historias contadas que yo no sé si existieron, no sé si pasó, pero aquí quien murió en aquella cruz fue Jesús por mí y por ti y por todo el resto. Entonces, se lo pregunté a él por esa razón, para que ustedes entiendan de que ustedes que les gusta tanto el judaísmo, que quieren saber sobre el misticismo y todas esas cosas, eso no les va a dar una sana doctrina a ustedes. Si ustedes no leen, lo que les va a traer es una confusión a sus vidas. Les va a traer muchas confusiones que ustedes luego no van a entender ni para qué lado van, ni qué es lo que están haciendo. Porque ese problema de la sana doctrina te lo pregunté porque son problemas que pasan muy comunes en muchas iglesias en este tiempo. Cosas que están fuera, sacadas del contexto bíblico. Ya son cosas Sí. como que hay leyes en la iglesia que se tienen que cumplir y tienen que ser como las puso la persona que fue un hombre. Entonces yo no soy muy de acuerdo también en eso, como que hay gente que me ha dicho, ¿cuál es para usted la sana doctrina a seguir? Y yo siempre he dicho, como dicen las palabras, como lo que acabas de decir, ser imitadores de mí, dice Yeshua en la Biblia. Entonces no está diciendo que lo imitemos a Él, y que seamos mansos y humildes como Él, como dice en la Biblia. Entonces, por eso te pregunté eso, porque hay gente que tiene ese concepto de querer aprender cosas, de doctrinas del judaísmo, de cosas que hacen los rabinos y cosas así. Y por eso te pregunté a ti, porque como yo sé que tú no eres antijudaísmo, entonces yo sé que no vas por ahí. Entonces, mejor que lo escuchen de ti. Y en verdad que yo creo que quedó claro eso. Y enfóquense en Jesús. Recuerden, no hagan ídolos de los hombres acá en la tierra, sino acá el único que tienen que seguir es a Jesús y enfocarse en Jesús nada más. Claro. Entonces, Steven, te agradezco mucho. Gracias por el tiempo, gracias por esto, y sé que va a haber una próxima vez, ¿verdad? Así que, como les digo, si quieren ver otra vez a Steven, pongan en los comentarios qué quieren que les cuente, qué quieren saber de la historia, o hay algo que ustedes quieren que él les pueda explicar de mejor manera. Entonces, que Dios les bendiga a todos, ¿verdad? Y Steven, gracias por estar acá con nosotros. Y nos vemos en la próxima, ¿oíste? Y te agradecemos mucho por estar aquí. Con mucho gusto. Bueno, que tengas una feliz noche para nosotros y nos vemos en la próxima. Amén. Que Dios te bendiga y te cuides. Igualmente. Bueno, feliz noche. Shalom. Chao. Bueno, esto fue una cápsula diferente a las demás. Fue la cápsula número 32. Así que, como les digo, no todas las cápsulas son iguales, no todas las cápsulas son con un mensaje igual, sino hay cápsulas de donde se habla sobre testimonios, cápsulas de personas que Dios les pone mensajes en el corazón para hablar. Y quizás hay mucha gente que también necesita saber, aprender un poco de la Biblia, de un contexto más diferente. Y hoy tuvimos la oportunidad de tener a Steven acá para poder conversar sobre eso, para que él nos pueda contar de una manera diferente. Entonces, esto fue Arca de Dios, y muchas gracias por estar acá con nosotros, y espero pues vernos en la próxima vez. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz tarde. Bendiciones.